El que recibe este regalo se siente ¿qué cosa? Feliz, contento. Inclusive es como que su vida comienza a florecer de gozo, de alegría por haber obtenido ese regalo. En lo físico, ¿no será mucho más grande y poderoso esta gracia o este favor o este regalo de Dios en cada uno de nosotros? Y yo entiendo de que debía ser mucho más grandioso, mucho más gozoso, evidencia de ser agradecido, porque dice ahí el verso 8, porque es don de Dios. Entonces, de la manera como Dios nos dio y nos aceptó ser sus hijos por su gracia infinita. ¿Cómo recibieron ellos la gracia de Dios? 1:13 del mismo libro, 1:13 del mismo libro a Éfesos, capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cómo recibieron estos hermanos en Éfeso? En él también vosotros habiendo oído, o sea, creído, obedecido. Ahí encontramos, por ejemplo, ya con conocimiento los pasos para entrar al reino celestial de Cristo. Los pasos para obedecer el evangelio, que todos lo tenemos en mente. Oyendo, creyendo, arrepintiéndonos y por fe nos bautizamos. Por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad. Es decir, no era nada más oír, no era únicamente creer, no era únicamente ser bautizado, sino que la característica de estos hermanos era que habían recibido la gracia de Dios para ser luz del mundo, lo que dijo Jesús, para ser la luz del mundo. O sea, de vida obediente o característica de un cristiano en medio del mundo. Y eso influye mucho lo que estábamos comentando anteriormente sobre el ejemplo o característica de una iglesia fuerte en esta vida terrenal, la cual está ya subida, y algunos lo tenemos ya claro. Bueno, vemos entonces una de las características que dice cómo nos salva la gracia de Dios. Una pregunta. Entonces, claro, los hermanos en Éfeso oyeron la palabra, creyeron que era la palabra de verdad con el evangelio y aceptaron este plan de salvación y cuyo fin fueron sellados. ¿Cuándo fueron sellados? ¿O cuándo fuimos sellados? Cuando obedecimos. Cumplimos los 5 pasos fundamentales para entrar al reino de Jesús. Sellados. Recordando lo que dice Hechos 2:38 en adelante. Otro punto más. ¿Cómo nos salva la gracia de Dios? Leamos. Vamos a pasar a primera carta a los Corintios 15, 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 1 y 2.
Aquí tenemos otra de las cartas, hermanos, escritas por el apóstol Pablo a los Corintios. Y pasa a declararles: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hermanos, Pablo les expone dos cosas fundamentales, dos puntos principales. Que al haber él sembrado la palabra de verdad por medio del evangelio, pues ellos habían sido enseñados, habían sido salvos por la obediencia. Pero tiene algo importante también, que podían perder, estos hermanos en Corinto podían perder esta salvación. Este favor inmerecido, este regalo gratuito, este don de Dios, también tendían a perderlo. ¿De qué manera? Olvidándose del Evangelio de Jesús predicado por Pablo y sembrado en el corazón de los corintios, tendían a perder este don precioso. Claro que sí. Para esto hemos leído, y aún no terminamos todavía sobre el libro de los Gálatas, donde muchos retrocedieron nuevamente a la esclavitud del pecado. Perdieron, hermanos, este don precioso de Dios. Se volvieron nuevamente a esclavizar al yugo de pecado. Y con esto Pablo les declara aquí a los corintios: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es decir, Pablo les dice: hermanos, pues si ustedes permanecen, perseveran, retienen la palabra, cumplen de ella todos los deberes como cristianos, lo que tenemos que hacer, tanto dentro y fuera, hermanos, dice, sois salvos. Pero si olvidan alguna de estas cosas que os he predicado, hermanos, pues han perdido, o la gracia de Dios pues ha sido en vano el trabajo. Entonces, hermanos, Pablo ya aquí les advierte que tendían a perder esta gracia de Dios, la cual la dio gratuitamente por haber obedecido. Comentario con estos textos leídos sobre cómo nos da la salvación Dios. Al arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados, es responder a la gracia de Dios. Los apóstoles eran embajadores de Dios y proclamadores de las buenas nuevas para mostrar al hombre cómo reconciliarse con Dios. Los apóstoles predicaban la palabra de su gracia y exhortaban a no recibir en vano la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice Segunda de Corintios 6:1. Segunda carta a los Corintios 6:1. Así que, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, Pablo prácticamente está haciendo una exhortación, fortaleciendo los corazones de los corintios a que no recibiesen en vano esta palabra, esta exhortación por querer poder de Dios.
era la medicina para resolver el pecado. Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, ¿por qué Pablo insta aún cada vez más sobre este punto? Del grande peligro que cada cristiano puede perder o podemos perder la gracia de Dios en vano. Podemos estar recorriendo mucho tiempo. Sin duda alguna, hermanos, podemos perder este favor de Dios. Ahora veamos el verso 20 del 5:20 del mismo libro, segunda carta a los Corintios. Lo que dice ahí: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, para recordar que aquel que no merecía ser muerto, como tendía, eso nos hace recordar, hermanos, un poco, comentar, hermanos, que las cruces que estaban ahí en Gólgota no era para gente sana, era para gente mala. Y nosotros tendríamos, bajo el pecado, teníamos la potestad de ser ahí, ir ahí también. Pero ¿cómo es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue a morir en esas cruces? Imagínense, por eso es que ahí se verifica lo que dice la gracia, el favor inmerecido, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto, hermanos, es lo que aquí replica el apóstol Pablo. Así que pues nosotros como colaboradores, es decir, el apóstol Pablo como colaborador, como embajador, uno de los ministros de Dios que estaba para estar siempre redarguyendo, corrigiendo la actitud de cada una de las iglesias. Era un colaborador de Dios. Pero es lamentable, hermanos, recordar lo que les dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, terminaron por la carne. Se perdieron esta gracia. Bueno, y nos dice también, en base al primer punto, ¿cómo nos salva la gracia de Dios? Hemos visto estos textos y había comentado lo que nos decía, cómo fuimos sellados, textos que ya los tenemos en nuestra mente, por la obediencia a la palabra. El ejemplo de Hechos 2:38, ahí vemos que fuimos sellados por medio de la obediencia al Evangelio, donde fuimos sellados con el Espíritu Santo. Segundo punto, hay varias maneras que se puede recibir la gracia de Dios en vano. Varias maneras. Y vamos a ver entonces de cómo podemos recibir, de qué manera o forma o característica de perder la gracia de Dios en vano, o de recibir la gracia de Dios en vano. ¿Qué nos dijo o qué dijo el apóstol Pablo? Ya habíamos leído, pero vamos nuevamente a reflexionar, a recordar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en 1:6-7? Recordemos que este tema lo estábamos continuando, sin embargo hay muchos temas que prácticamente no, hermanos, que se están perdiendo estos estudios sobre el libro de Gálatas, pero ahora lo vamos a ver. Con respecto al segundo punto, hay varias maneras que se puede recibir la gracia de Dios en vano. Y veámosle lo que dice Gálatas 1:6-7.
dice aquí el apóstol Pablo ahora con la iglesia de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, o no que hayan otros evangelios, aparte del que Cristo enseñó a sus apóstoles, en la cual los apóstoles también lo enseñaron. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces vemos una de las formas de cómo podemos perder este favor de Dios, la gracia de Dios. ¿De qué manera? Siendo encaminado por otro evangelio diferente. Diferente al que Cristo ha enseñado y los apóstoles. Bueno, comentábamos al rato, para no extender más comentarios, de muchas formas de evangelios diferentes. Los falsos maestros implican muchas cosas para decir que también enseñan la verdad. Entonces es un evangelio diferente, por decíamos de instrumentos. Oye, bajo la gracia de Jesús ya no hay instrumentos, pero así es como los falsos maestros y aún estos hermanos, los Gálatas, fueron seducidos, fueron arrastrados, fueron convencidos para seguir un evangelio diferente. Y lo dice claro, no que haya otros evangelios, sino hay que algunos quieren os perturban y quieren pervertir el verdadero evangelio de Cristo. Entonces, para mostrar una causa de seguir otro evangelio de los hombres. ¿Y qué nos dice más adelante? Otra manera, otra razón, 5.4 del mismo libro, Gálatas 5.4. Gálatas capítulo 5, verso 4, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, hermanos, ¿qué pasaba con estos hermanos de Gálatas? Inclusive cristianos. Habiendo recibido la gracia, hermanos, se dejaron nuevamente arrastrar, su mente fue entenebrecida, embotada, que llegaron hasta el punto de tener una mente de estupor, un espíritu de estupor, y ser arrastrados por falsos hermanos. Que nuevamente querían volver a someterlos a la ley de la esclavitud, bajo la ley de Moisés. De Cristo os desligáis, es decir, el momento que el cristiano pues es seducido, es convencido de una falsa doctrina y va allá, pues hermano, se ha desligado, se apartó de Cristo, o nos apartaremos de Cristo si nos vamos por otro evangelio diferente. Y quizá el evangelio diferente puede ser tal vez más suave. Bueno, acá en esta iglesia cantan bonito con guitarra, con piano, órgano. Las hermanas, los hermanos, los que están al frente van semana tras semana con terno, corbata, las hermanas con vestido de primera cada semana. Ahí está bonito, se siente bien, se ve bien. Superficialmente se ve bien. Y puede ser una de las razones también de que muchos, e incluso muchos, están defendiendo esto. El vestido. Están defendiendo la vestimenta física. No que sea malo. El problema es que ellos le imponen a sus convictos a que así honran a Dios.
por el vestido. Pero lamentablemente la doctrina es diferente al que Cristo enseñó y los apóstoles. Por eso dice, de Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, si somos llevados así, hermanos, pues prácticamente hemos perdido ese favor de Dios, la gracia de Dios. Hemos sido guiados por espíritus de estupor, falsos maestros, falsas doctrinas, evangelios diferentes. Pablo sintió que en vano había trabajado con ellos, es decir, como los Gálatas. ¿Qué dice 4:11? Del mismo libro, 4:11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Prácticamente son textos exclusivos, claros, donde él les puso, como dice, la llaga, o sea, tocó la llaga claramente, por lo que ya había acontecido en estos hermanos. Su trabajo había sido en mano de él, porque vio la característica de los hermanos que ahora estaban siendo arrastrados por un evangelio diferente. Hermanos, la tendencia, el peligro, hermanos, no es de aquellos hermanos. La tendencia sigue hoy vigente, hermanos, de perder la gracia de Dios en vano. Cuando se fracasa, hermanos, un literal con respecto al segundo punto. Cuando se fracasa en dar frutos. Veamos lo que nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, verso 19. Sobre el segundo punto, literal. Segundo punto, dice, hay varias maneras que se puede recibir la gracia de Dios en vano. Hemos visto en los Gálatas, también en los Corintios, y ahora vamos a ver cuál es o cómo se fracasa sin dar frutos. Mateo 7, 19. Aquí Jesús tomó pues estas palabras como un ejemplo, tomando el ejemplo de un árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, ¿qué podemos decir, hermanos, de un árbol en la cual podemos sembrar hoy en día? Seguramente que no vamos a ser tan negligentes de sembrar un árbol malo para recibir frutos. Creo que sería algo inaudito sembrar un árbol malo para obtener frutos buenos. O sea, para darnos a entender que así como Dios depositó su gracia, su favor inmerecido en sus hijos, de quienes oímos y creímos en Él por medio del Evangelio, ¿con qué fin? De producir frutos. Decíamos, y parece que todo este punto, este tema, está mucho relacionado con lo que el hermano predica en base a la iglesia que calla. Entonces, como dice aquí, dijo Jesús, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, ¿qué dijo Pablo a los Gálatas? Pues, de Cristo ligasteis, de la gracia habéis caído. Se perdieron, hermano. Perdieron esa gran esperanza, esa promesa, porque ¿cuál es la promesa de Dios? En base al trabajo, la obediencia o la característica de vida obediente en un cristiano,
es hacer frutos, predicar el Evangelio, enseñar a los hermanos o a las hermanas, corregir deficiencias, exhortar a los hermanos a no contender. Son trabajos. Y inclusive podemos notar muchas cosas que debemos hacerlo personalmente. La palabra de Dios, por ejemplo, aquí nos está haciendo en un término relativo, o sea, todos estamos eminentemente conscientes de que la palabra nos exhorta a cada uno. ¿Y qué más también? Como dentro o fuera, también tenemos responsabilidades. Sin duda alguna, hermanos, tenemos frutos. Por eso dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, desistir de la gracia de Dios es, hermanos, perder esa esperanza de la vida eterna. O sea, claramente, no hay duda alguna. Por eso dice el texto, el título del tema, recibiendo la gracia de Dios en vano. Ya vamos a ir más adelante. Cuando se fracasa en dar frutos. Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. La carta del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, digo, en su segunda carta, capítulo 1:4, dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de las concupiscencias. Es decir, ¿qué dice el apóstol Pedro aquí? Nos hace ver, hermanos, que cuando se fracasa o cuando el cristiano fracasa en dar frutos buenos. Y como decía aquí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, hermanos, el no dar frutos, hermanos, es no dar el ejemplo como Cristo lo hizo aquí en la tierra, porque está hablando de la naturaleza divina. Por eso cada primer día de la semana hacemos énfasis de la segunda carta del apóstol Pedro, donde dice, ejemplos he dado, para que sigáis mis pisadas. Es decir, para demostrar o caracterizarse los frutos de vida obediente. Como dice aquí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, o sea, favor inmerecido, un don de Dios, bendición de Dios, de habernos librado del pecado del mundo, para que por ellas, ¿quiénes? Por medio del testimonio de Dios, por medio de la palabra, esas son las que nos abrigan esperanza, por la obediencia, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. El cristiano, hermanos, una de las
una de las partes que podemos notar, nosotros hermanos podemos estar aquí, hermanos constantes, videntes, presentes, llenos de fervor, pero hermanos nos queda otra parte, fundamental también y útil bajo la gracia, cuando estamos fuera de la congregación donde nos reunimos. La conducción, el ejemplo de brindar el buen testimonio, tomando en cuenta como primera herramienta la predicación del plan de salvación. Porque si no hay un testimonio, hermanos, como cristianos, ¿cómo vamos a predicar, hermanos, el Evangelio? Porque el mundo juzga. Y es así, hermano. El mundo nos juzga aún por las cosas que uno a veces se utilice para rebatir el pecado. El mundo nos juzga en mal. Nunca el mundo juzga en bien. Siempre nos juzga en mal por la naturaleza divina. Nuestra actitud de vida obediente como testimonio de un cristiano en el mundo, ante el mundo. Bienaventurados los que por mi causa os vituperen. O sea, la vida del cristiano es una lucha, prácticamente una lucha. Por eso, y en esa lucha es parte donde podemos brindar los frutos dignos como hijos de Dios, habiendo recibido gratuitamente este don precioso de Dios. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Dice el verso 22 del capítulo 6, libro a los Romanos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, prácticamente Pablo motiva a los hermanos aquí en Roma, haciéndoles memoria de que ahora habían sido libertados del pecado, habían sido justificados, habiendo recibido la palabra de verdad, el Evangelio de Jesús predicado por los apóstoles, esta doctrina sana, pura, cuyo galardón y promesa hecha por Dios era darles la vida eterna, como fin la vida eterna. Porque, hermanos, todo lo contrario en cuanto a perder la salvación, hermanos, es claro el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, expone claramente los dos puntos principales. Entre los que hemos sido libertados del pecado por la gracia de Dios, pues tengamos como certeza y plena convicción la vida eterna. Pero también nos expone la otra parte, la contraparte, que la paga del pecado, o el seguir un evangelio diferente, que también se considera pecado ante Dios, cuyo fin será la condenación. O sea, hermanos, de eso no podemos comentar más, porque son textos explícitos, claro, de entender y entender. Otro literal tenemos: cuando permitimos que se ahogue la palabra del Señor. Otro literal: cuando permitimos que se ahogue la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice Marcos. Marcos capítulo 4, 14 al 20.
Ahí tenemos una lección bastante constructiva y también motivadora, que nos expone a examinar nuestras vidas cuando permitimos que se ahogue la palabra de Dios. Vamos a leerle Marcos capítulo 4, 14 al 20. Dice lo siguiente. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces aquí vemos las características, hermanos, sobre cuando permitimos de las causas, cuando permitimos que la palabra se ahogue. Dice en un breve comentario con respecto a estos textos leídos de Marcos 4, 14 al 20. Dice, en la parábola del sembrador, las clases de tierras ilustran la situación en que está el corazón de la gente y también del cristiano. Aquella semilla que cayó entre espinas ilustra a aquellos que reciben la palabra de Dios pero no la obedecen y se quedan sin los cambios que la palabra de Dios promete. Hermanos, prácticamente cuando se ahoga la palabra, hermanos, nos ha ilustrado claramente Marcos 4, 14 al 20. Los de espinas, los de pedregales, los del junto al camino, hermanos, eso tiende, hermanos, es ahogar la palabra. Pero también expone, hermanos, claramente de los que también darán frutos. Son aquellos que, como dice, aquella semilla que cayó entre espinos, ilustra a aquellos que reciben la palabra de Dios, pero no la obedecen. Y se quedan sin los cambios que la palabra de Dios promete. O sea, hemos visto los textos de la parábola. Entonces, una de las formas, ¿cuáles son las que ahogan la palabra? Muchas cosas. Decíamos brevemente, a veces tenemos tiempo más, nos dedicamos el tiempo, comentábamos, a veces nosotros comentamos tanto de las cosas de este mundo, a veces hasta la noche nos coge comentando de las cosas del mundo, pero a veces el trabajo como cristianos de ir y predicar la palabra de Dios, o de corregir, o de restaurar, hermanos, ahí hay que restaurar también. ¿Acaso no es uno de los frutos que Dios manda? Y que como cristianos también debemos darnos. Claro que sí, hermano. Dedicamos el mayor tiempo a las cosas de esta tierra,
pero el de Dios calla, calla. ¿Cuándo se regresa al mundo? Otro literal, ya terminamos. Tenemos un punto más, un literal más y terminamos. ¿Cuándo se regresa al mundo? Dice el comentario, vamos a leer primeramente, segunda de Pedro 2.20. Segunda de Pedro 2.20, un texto que muy pocas veces lo tomamos, pero que es de grande importancia. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. Que es un texto claramente que nos constriñe, prácticamente nos constriñe nuestra vida o nuestra actitud de vida como hijos de Dios. Segunda de Pedro 2:20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en las cosas del mundo, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido, dice, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. No es cosa tan suave lo que dice el verso 22, pero hay que aceptarlo con lealtad, porque es la corrección de Dios. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. De eso nosotros lo conocemos demasiadamente, la característica de estos dos animales, entre el perro y el cerdo. ¿Cuál es el aseo del chancho? ¿Cuál es el plato favorito del perro? Volver nuevamente. O sea, es algo, parece duro. A veces me gusta lo que a veces sabe comentar el hermano Bustamante. Aquí este texto es un huesito duro, que con dificultad se lo mastica, porque es duro. Por eso dice que la palabra de Dios es dura, la espada de dos filos. O sea, prácticamente eso es las consecuencias, hermanos, cuando se regresa al mundo. Las consecuencias. El volverse al estilo de vida que se tenía antes es haber recibido la gracia de Dios en vano. En aquello que después de haber gustado la gracia y el favor inmerecido de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y enseñado por los apóstoles, hermanos, regresaron al mundo. Último literal, cuando perdemos la fe. Vamos a leer, hay unos ejemplos tan claros. Hebreos 3:19. Vamos a leer primeramente Hebreos 3:19 y luego pasamos al 10:11. Hebreos capítulo 3:19. Dice lo siguiente: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, una de las causas o características de perder la fe es volver nuevamente a la incredulidad, o sea, ya no creer en lo que Dios hizo por nosotros. O sea, prácticamente regresamos, nuestra mente, nuestro corazón pasa a llegar lo que habíamos visto alguna vez, espíritu de estupor. O sea, ya no entra, a veces, hermanos, ya no entra, a veces lo que sabe decir en términos comunes, ya no entra ni con cuchara las correcciones de Dios. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente, nuestro corazón está nuevamente en el mundo. Hemos perdido la fe. Se ha agolpado la incredulidad de lo que Dios hizo por nosotros.
Vamos a ver también 10:11 del mismo libro, capítulo 10, verso 11. 10, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. A ver, estoy mal interpretando el texto. Es 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 3, 1 Corintios capítulo 10:11. Cuando perdemos la fe. ¿Qué dice Pablo a los corintios en este texto? Les hace memoria de algo acontecido, de algo que ya aconteció, y con el propósito de fortalecer los ánimos a los cristianos, haciéndoles ver lo que aconteció, como dice en aquellos tiempos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sobre quién está hablando entonces aquí en este caso? Una de las historias grandes es sobre el pueblo de Israel. Hay muchos ejemplos que perdieron, se volvieron nuevamente, perdieron esta gracia, se volvieron al mundo, se volvieron en la incredulidad como el pueblo de Israel, se volvieron incrédulos. Por eso dice claro aquí, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Qué les aconteció por la incredulidad hacia el pueblo de Israel? Quizás tendríamos que ver muchas cosas. Primero, por haber vuelto a la incredulidad, perdieron la heredad o de heredar las tierras de Canaán. Y no eran tierras de ir a recién a romper para trabajar, para recién tener los frutos, ya eran tierras que estaban, dice, trabajadas, solo de ir a cosechar, donde fluía leche y miel. Esto perdieron, hermanos. Eso nos implica para el día de hoy que el cristiano también podemos perder esta gracia de Dios, la vida eterna. Dice, la palabra de Dios o la Biblia registra el fracaso de los israelitas para nuestra enseñanza. Por eso Pablo aplica con esta historia de los israelitas, les aplica en Corinto, hermanos, y también hoy, y por todas las edades, porque la palabra de Dios dice permanece para siempre. Y vamos a leer ahora sí Hebreos capítulo 3:12. 3:12. Parece que leímos 4. Ahora 3:12 del libro de Hebreos. 3:12. Dice en este texto, Hebreos capítulo 3, verso 12, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, es exactamente que el libro de Hebreos es uno de los libros que en sus principios básicos es la exhortación contra la apostasía. Y en este caso el texto está haciendo memoria de los acontecimientos, hermanos, entre el pueblo de Israel. Hay muchos ejemplos, hermanos, que perdieron la fe. Por eso es que dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hubo incredulidad en los israelitas? Porque su corazón se desvaneció lo que Dios había depositado, viendo con sus propios ojos el ejemplo de los siervos de Dios, como Moisés, Aarón, Josué, Caleb, que estaban ahí como guiadores para el pueblo de Israel, pero resulta que en corto tiempo volvieron hacia atrás, no heredaron, e inclusive tuvieron muchas, o sea, prácticamente Dios los castigó severas
Recordemos que murieron, dice, quedaron postrados como 3,000 personas en el desierto a causa de la incredulidad. Claro, hermanos, que eso no es que nos va a acontecer, hermanos, que vamos a morir, pero sí vamos a tener el pago en el día final por volvernos un espíritu de incredulidad, olvidándonos esta gracia, el favor de Dios que hizo por cada uno de nosotros. Esto como literal final cuando perdemos la fe. ¿Nos viste el ejemplo del pueblo de Israel? Encabezado, recibiendo la gracia de Dios en vano. Conclusión, con un breve comentario. Muchas personas que han recibido la gracia de Dios están anulando el efecto de ella. ¿De cuál? La que hemos leído ya en Hebreos. Vamos a leerle 4, 1 y 2. Ahí nos decía 4, 1 y 2. Ahí nos dice claramente y nos expone lo que podemos perder. Dice 4, 1 y 2 del libro de los Hebreos. Temamos. O sea, tenga en cuenta, tenga temor de Dios. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sí, hermanos, perder, hermanos, la fe es perder, hermanos, la promesa de la vida eterna. Acontecimientos o ejemplos como el pueblo de Israel, muchos hombres más que perdieron esta gracia de Dios. Dice, pero todavía la gracia de Dios está a su alcance. No está de todo perdido. Aún la gracia de Dios está disponible para usted y todos los que aún necesitamos ser salvos. Vamos a leer entonces con este comentario 2 de Corintios 6, 1 y 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la palabra de Dios. Porque dice, escuchemos, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es decir, hermanos, aún todavía tenemos por delante ese favor de Dios. Aún mucho más los que han vuelto al mundo. Todavía Dios extiende su mano. Todavía tiene misericordia. Todavía tiene piedad. Todavía tiene amor para rescatarles. A estos que se volvieron, perdieron la fe, se volvieron en la incredulidad. Todavía está extendida, pero todavía la gracia de Dios está a su alcance. O sea, todavía hay tiempo, lo que nos dice en el verso 2, todavía hay tiempo de regresar a Cristo, de arrepentirse. Y Cristo nos recibirá. No está, dice, todo perdido. Aún la gracia de Dios está disponible para usted, todos nosotros y el mundo de los que aún todavía no reciben a Jesús como su único Salvador. Hermanos, entonces
es claro este mensaje de la palabra del Señor, no únicamente, hermanos, es el deber de todos y para todos. O sea, ¿de qué? De haber entendido gran parte de cómo recibir la gracia de Dios en vano. Estando conscientes de todo eso y como hijos de Dios, hermanos, pues podemos, hermanos, entonces ser quizá más, optimizar más nuestras virtudes, nuestros dones, para poder también hacer nuestra parte en lo que nos corresponde como hijos de Dios, en lo personal, cuanto más dentro de la congregación. Hermanos, que haya sido de bendición y de provecho espiritual para todos y cada uno con este mensaje. Gracias, hermanos, y damos paso al siguiente orden.